Ah, sí. Otra excursión genial. Excursiones. Todos hemos ido de excursiones, ¿no? Son una de las mejores cosas que podría planificar una escuela. En vez de estar un día sentado en clases tratando de averiguar en la clase de historia quién respiró el 13 de mayo de 1847 a las 8:87 de la mañana, te toca un día de excursión donde puedes salir con tus compañeros a cualquier lugar. Sea para ir al cine, a un teatro o a un parque de ciencias, hay diferentes tipos de excursiones que pueden ser disfrutables y buenas o caóticas y malas. Sin mencionar a esa gente durante las excursiones escolares. Agua, agua. ¿Y dónde está el baño? ¿El reggaetón? ¿Para cuándo pone música buena? Todo este desastre y resulta que todavía son las 10 de la mañana. En fin, en el video de hoy les estaré contando algunas excursiones a las que he ido, ya sean escolares o regulares. Una vez, mi escuela primaria planificaba una excursión a un parque y, casualmente, esta sería mi primera excursión de todas. Supongo. Yo y mi amigo, al que llamaremos... Enrique, estábamos emocionados por esta excursión. Cuando llegó el día, nos subimos al autobús y llegamos. Había algunas localizaciones diferentes en ese lugar. Estaba un comedor, un pequeño bosque, una cancha y otros lugares más que podríamos encontrar. Había un momento en donde todos estábamos en la cancha. Enrique y yo habíamos terminado de jugar baloncesto con algunos amigos y nos sentamos en los bleachers para descansar un rato. Aunque nos aburrimos inmediatamente. Y por alguna razón le pregunté a Enrique si quería explorar el lugar conmigo. Así que él dijo que sí y nos fuimos. Ya saben, sin supervisión de adultos, solos. Y adivinen a dónde casualmente decidimos ir. Exactamente, el bosque. Enrique y yo nos topamos con varias cosas como, no sé, arbustos, árboles, tierra, no sé, más árboles. Hasta que me di cuenta, no sabíamos cómo regresar de vuelta. Enrique y yo nos pusimos en pánico, corriendo a todos lados y solo encontrando aún más árboles. Gritábamos el nombre de nuestra maestra y de nuestros amigos, pero nada funcionaba. A ese punto estábamos ansiosos. ¿Cómo saldríamos de esta? ¿No volveríamos a ver nuestros padres otra vez? ¿Viviríamos en el bosque ahora? ¿Acaso podremos comer? ¿Quieres volver a sentarte? Ok. Un día estaba saliendo del campamento de mi iglesia que estaba localizado en un bosque. Llegaron los autobuses y estábamos listos para irnos. Aunque teníamos algo de hambre y nos dolían un poco las piernas y espaldas después de una actividad que habíamos hecho el otro día. Me monté en el autobús con uno de mis amigos y pensé, qué cansancio y hambre. No puedo esperar hasta llegar a casa. Aunque el camino sea algo agotador y caluroso, seguro que llegaremos a la iglesia enseguida para luego ir a nuestras casas. ¡Será genial! Oh no. Sí, alguien terminó vomitando en nuestro autobús por no comer mucho y marearse un poco. Y ojo, que hacía calor adentro. La iglesia estaba a 2 horas de distancia y había mucho sudor dentro del autobús. Sí, definitivamente una experiencia desagradable. Una vez tuvimos que ir de excursión para ver una obra de teatro. Yo y mis amigos habíamos terminado sexto grado, así que esta era una excursión para terminar con las clases y después ir de vacaciones. Nosotros estábamos esperando una obra sana y divertida, queríamos ver de qué se trataría. Cuando llegamos nos dimos cuenta que no era una obra regular y sana. Era una obra oscura, pero realista. Básicamente era sobre el uso de las armas o algo así. No tengo mucha memoria sobre esta obra, pero iba algo así. Oh, santa cachucha, encontré una piu piu. ¿Estás seguro que deberías seguirla ahora mismo? Sí, es muy peligrosa. Cállense. Oye, chamaco, ¿pa' cuándo me das el dinero que me debes? O si no, te puedo disparar con mi arma. Ay, lo siento, pero no puedo, no tengo mucho dinero. Cállate, cabeza hueca. Toma esto como advertencia o te disparo a la próxima. Pum, pum, Ay, pum, cómo me duele, pum, ay. pum. Oigan, chamacos, me robé el dinero que ese niño tonto me debía. Incluso le amenacé con mi arma tan cool, Fulano de tal, a la oficina. Rayos. No puedo creerlo, tienes un arma en tu bulto y decidiste guardarla. Incluso trataste de amenazar a otro niño con ella. No está bien cargar armas en esta escuela y tendremos que hablar contigo seriamente. La patrulla está en camino. Grrr, estoy tan molesto. Cállate, tonta. Pium. Ay, me muero, ay. Y al final dieron una lección enfrente de todos y pusieron una canción.
De nuevo, no tengo mucha memoria de esta obra porque fue hace tiempo, pero sí recuerdo que mis amigos y yo estábamos algo traumatizados. Ups. Y sé que esto no tiene que ver nada con el video, pero en verdad no es bueno que traigan armas a la escuela y pues que amenazcan a la gente. Sea humilde. Otra excursión que recuerdo de la escuela intermedia fue cuando fuimos a un parque temático de piratas y leyendas. No hay mucho que decir aquí, pero hicimos cosas como ver unos barcos, escuchar sobre la conquista española e ir a una cueva muy larga y oscura. Y ya saben que los estudiantes se pueden poner un poco graciosos, así que decidieron asustar a los otros estudiantes que se pasaban por ahí. Bu. Entonces, una vez en 9º grado, nuestra maestra de educación física nos llevó a una pista atlética cercana a nuestra escuela. Era el día de juegos y nos encontramos con una pista grande, una de esas máquinas Wipeout, una estación con bolsas de saco, entre otras cosas. Primero nos enfrentamos con una actividad en la que teníamos que deslizarnos en una estera de tobogán de agua, después sostener una cuchara con un huevo sin que se caiga y darle a una campanita. Si no le dabas antes que la otra persona, te lanzaban un plato lleno de barbasura en tu cara. Después nos lanzábamos esponjas a cada uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Luego nos pusimos en bolsas de sacos y tuvimos que lanzar algunos anillos de buceo en medio de un cono. Después jalar una soga. Y después correr por la pista completa. Después lanzar hachas hacia un objetivo. Y finalmente nos pusimos en la máquina de Wipeout. Pensamos que era fácil, pero realmente no lo era. Esto va a ser facilísimo. Y bueno, aparte de todo el caos, fue divertido. Vaya, cuántas historias he contado. No me acuerdo cuántas me faltan. En fin, hubo una vez donde me fui de excursión a un parque de ciencias. Lamentablemente no recuerdo todo sobre esta excursión excepto dos cosas, y posiblemente estés preguntando... Y bueno, pues ¿para qué pones esta anécdota si ni siquiera recuerdas casi nada de ella? Y en respuesta de eso digo... Recuerdo que una de las cosas allá era una simulación de 4D. Casualmente, esta sería mi primera vez montado en 4D. Pensé que sería una experiencia normal y tranquila, como si estuviera viendo una película regular en el cine. Excepto con gafas y que me dijeran que me agarrara a la silla, pero todo estaría bien. Sería una experiencia genial. Ay, sí, qué bonito. Y al salir nos fuimos a este pequeño puente que se movía por alguna razón, y todos realmente pensamos que nos íbamos a caer. Ay, sí, qué bonito día. Entonces, un día yo estuve en este campamento por todo el verano. Era el año 2019 y casualmente la película de Toy Story 4 ya había salido en cines. Así que por supuesto, planeamos una excursión para ir al cine. Aunque había un pequeño problemita. Verán, yo y un amigo mío ya habíamos visto la película y decidimos ir como quiera para verla de nuevo. Pero de pequeños no podíamos contener spoilers de película, especialmente yo. Justamente cuando vi una película que me encantaba, siempre quería contarle a mis amigos sobre todo, o si no me moriría. Lamento la pérdida de tu hijo. De hecho, ¿por qué se murió de nuevo? Oh, es que él quería decir spoilers de la película de Sonic y al final no pudo, así que se murió. Espera, ¿qué? Lo bueno es que una de las maestras nos dijo que nos permanezcamos callados y no digamos ni un solo spoiler sobre la película. Yo y Sebastián prometimos quedarnos callados. Así que fuimos al cine y llegamos a una sala de cine rentada para nosotros. Más tarde nos dieron palomitas y teníamos que entregarle a cada uno con cuidado. Y bueno, pues a un niño se le cayó su bolsa de palomitas por accidente. Finalmente nos pusimos a ver la película. Lo bueno es que Sebastián y yo la vimos normal y no discutimos sobre algunos spoilers. Pero hubo un caso en donde casi los tropeamos. Ah, sí, recuerdo esta escena. Sí, casi me hizo llorar. Sí, la parte cuando Woody decide... Bueno, al menos esa nos cayó y terminamos de ver la película. En fin, eso sería todo lo que tengo para el video de hoy. En verdad, gracias por todo el apoyo y nos vemos a la próxima. Papitas fritas con queso.
Cállate, cabeza hueca. Toma esto como advertencia o te disparo para la próxima. ¿Qué esto? Cállate, cabeza hueca. Toma esto como advertencia. Cállate, cabeza hueca. Toma esto como advertencia o te disparo a la próxima.